la sesión, para entonces lo voy a subir a YouTube de manera privada y voy a pasarles el link, ya sea que quieran revisarlo o para que también Beto lo vea al rato. Entonces vamos a iniciar con la ronda de presentación, esta vez con las edades. Vamos a empezar por nuestro nuevo compañero. Nada más la edad, profe. La edad, primero tu nombre y luego tu edad. Hallo, ich heiße David. Ich bin 19 Jahre alt. Ok, no olvides que para el llamarse, la conjugación para primera persona lleva una E después, heiße. No frenes el sonido, no te frenes en el sonido de la S. ¿Y puedes repetir el número, por favor? Ich bin 19. 9, EU, va a ser diptongo y suena como hoy. Entonces, 9 se dice 9. Entonces, ¿puedes repetirlo, por favor? 9. 19 Jahre alt. De acuerdo, entonces seguimos con Erika. Hallo, ich heiße Erika und ich bin 20 Jahre alt. Muy bien. Nada más una cosa, hay una E al final de Jahr, porque Jahr, si la E significa año. Siguen viendo mi pizarrón, ¿verdad? Sí. Año. Mientras que Jahre indica un plural y este es años. Por eso es importante que digamos la fonética de Jahre con la E al final y no lo intentamos frenar en la R de Jahr. Entonces, ¿puedes decirlo otra vez, por favor, Erika? Ich bin 20 Jahre alt. Alt. Muy bien. Alt. Y por último, Itzel, por favor. Hallo, ich heiße Itzel und ich bin 19 Jahre alt. Jahre. La A intenta que suene un poquito como más la A del español. Jahre. Jahre. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo que sigue, quedamos es... excelente. Si recuerdan la clase pasada, lo que vimos fue... lo que vimos fue cómo presentarnos, o sea, dijimos nuestro nombre, nuestra edad, que es como protocolo básico, si no conoce a la persona, lo de la edad puede que esté un poco de más, si es una presentación muy informal, pero sin embargo es importante que sepamos los números de ahorita. Lo que sigue es en la conversación, así como el protocolo, la etiqueta que seguimos, si se dan cuenta cuando preguntas hola, y la otra persona te responde hola, la siguiente pregunta casi de manera automática que te va a decir, ¿cómo estás? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, que también es la recomendación por parte del libro. Voy a compartirles ahora sí la pantalla. Ya la ven, ¿verdad? Sí. Sí. Excelente. Aquí en la imagen voy a poner mi anotación. Podemos ver, aquí van a ser las preguntas. Estas son preguntas. Las que tengo en rojo y las que tengo en verde son las respuestas. Vamos a irlas desglosando de poco en poco. Porque obviamente primero cuando estamos hablando nos preguntan ¿cómo estás? Y luego nosotros respondemos. La primera proposición y que realmente es la más usada es wie geht's. ¿De acuerdo? Voy a escribirlo en el pizarrón, que espero que lo puedan ver ahorita. Vamos a empezar un nuevo pizarrón. No les compartí el pizarrón de la clase pasada, ¿verdad? Lo siento. Lo comparto al ratito. Entonces vamos a escribir wie.
que, corríjanme, ya les había dicho que significa cómo. Get. Que mencionará con este. Muy bien. Begets. Este es el cómo estás y es una es un permiso muy grande del idioma. Al ser una palabra, hacer una frase tan utilizada, se tomó muchos permisos con el fin de hacerlo muy rápido, porque en una conversación, particularmente en alemán, lo que quieres es que fluya lo más rápido posible, siendo lo más descriptivo posible. Entonces, esta ser una frase tan común que a veces se puede decir como de muletilla, que puedes realmente no tener la intención de preguntar, sin embargo, es una cortesía preguntar a la gente cómo está. Por eso es que es tan corto, porque si se fijan, recuerdan que yo les dije la semana pasada, les di la indicación de que preferentemente, o más bien, no existía el sujeto tácito. Sin embargo, si se fijan en la oración de cómo estás, no tiene ningún sujeto aparente. El be indica, el be es un cómo, que es un adjetivo, y el gets es un verbo. Ahorita voy a explicar el gets porque es una contracción muy bestial y quiero desglosarla. Este es el verbo de pasar y este es el cómo. Van a disculpar mi español, pero no recuerdo si el cómo de pregunta es con acento. Creo que sí es con acento. Corríjanme si me equivoco, por favor. ¿Cómo? Entonces, Sí lleva acento, pero la primera. Qué pena. Gracias. Editar. ¿Cómo? Entonces, lo primero que salta a la vista es que no tiene un sujeto, entonces no sabemos cómo está conjugado el verbo. Y lo que rompe lo que yo les dije a la semana pasada de que todas sus oraciones deberían llevar un sujeto. Este es un caso muy específico de un permiso, casi nunca lo van a encontrar, casi nunca va a ser con todas ocasiones como con una sola mano, como con solo los dedos de una mano. Y es donde es tan común la oración que el sujeto va a estar implícito, aparte de que si le estás preguntando a alguien ¿cómo estás?, usualmente estás conjugándolo en segunda persona para un él, o en dado caso de manera formal para un usted. No vas a preguntarte a ti mismo cómo estás, aunque puede pasar, ¿no? Pero es extraño y no es lo que se acostumbra a usar con respecto a la etiqueta de preguntar cómo está tu día. Si vemos en el libro, sí ven el libro, ¿verdad? Sí estoy pasando entre el Jamboard y mi libro. Sí. Sí. Perfecto. Si ven el libro tenemos el begets, que es el más común porque es el más corto, el más sencillo, el más conciso. Este es solo para amigos o para conocidos, una plática súper informal de calle. El beget es inen, que aquí ya vemos un sujeto, que es un usted. Esta es para preguntar de una manera más formal, y si se dan cuenta, el gets pierde su contracción y se convierte en get es. Esto también está bien, porque como estás llevándolo de una forma un poquito más formal con el inen, no hablas con contracciones usualmente cuando usas en el inen. Similar a cuando nosotros escribimos un texto y no ponemos murió en 1932, sino decimos el hecho del suceso tal. Conforme vamos desglosando, evitamos usar contracciones para que suene más propio. Por eso aquí la contracción de gets se convierte en get es. Y por último, el beget es día. Este es un equivalente de del primerito, solo que el de abajo está más desglosado. El primero es súper corto y rápido, pero significa lo mismo que el de abajo, y ambos de los dos están bien y tienen el mismo uso, es de manera informal. Entonces vamos de poco en poco. Te regreso aquí y vamos a empezar con el beget es inen, porque
para que sí sea más fácil después ver la mega contracción que va a haber después. Voy a poner un texto. Voy a escribir b get es innen. El siguiente pregunta. En el alemán es como el inglés, las preguntas van a nada más. Las preguntas solo llevan el cierre del signo de interrogación, no llevan la abertura. Excelente, entonces vamos. Piquetes innen. El innen, porque no lo hemos visto y no lo vamos a ver ahorita. Piquetes innen va a ser una frase que se van a tener que aprender por este momento. Se van a tener que aprender de memoria y conforme vamos avanzando van a ver por qué está de tal forma. El innen es un sí con mayúscula porque es un sí serio, formal. ¿Esto por qué? En alemán, ya les conté en algún momento que existen las declinaciones por caso. Recordemos que al alemán le encanta declinar, por todo tiene una declinación. Entonces, estas declinaciones por caso, como lo hablamos anteriormente, se da ya sea para el sujeto, puede ser para el objeto directo, y el objeto indirecto, que también ya comentamos. El sujeto es aquel que realiza la acción, objeto directo es aquel que recibe la acción y el objeto indirecto es aquel que se ve beneficiado porque la acción se realizó. Para alemán, esto lo voy a decir muy para arriba. Para alemán, el sujeto va a estar en el caso de declinación nominativo, que es el más sencillo. Usualmente este tiene cambios mínimos. La mayoría del sujeto está en nominativo, entonces si se dan cuenta, cuando escribimos una oración con nominativo, no sufrimos casi cambios. Cuando hablamos de ich bin, el ich está en nominativo y se mantiene como ich en su forma común y en su forma normal. Cuando decimos ich heiße, el ich está en nominativo porque es el sujeto y el ich se mantiene normal, no sufre ninguna alteración debido a la declinación del caso, que sería el nominativo. Para el objeto directo, cambian los casos para uno que se llama acusativo. Lo voy a poner en alemán. Accusativ. Este sí se nota en algunos casos, no en todos, sí ya se empiezan a notar alteraciones sobre el sustantivo sobre el que estamos trabajando. Por ejemplo, no vamos a entrar mucho en detalle ahorita de cómo funcionan los casos de declinación. Sin embargo, tenemos que tenerlos presentes para cómo funciona el Biget es innen. Hoy el día toda la clase va a ser el Biget es innen porque a pesar de ser unas frases más fáciles, más comunes y de las primeras que debes aprender, también es una de las frases que posee más complejidad gramatical. Entonces, por ejemplo, en ich, ese de cómo, como ya lo hemos dicho, vamos a decir, por motivos de dejarlo simple, va a ser una manzana. Bueno, vamos a decir, yo como la manzana. No vamos a meternos en una manzana y así porque eso sería otra declinación que no queremos ver ahorita. Ich esse den Apfel. ¿Me recuerdan cuál era el artículo que usaba manzana? Es el neutro, ¿no? No, manzana es masculino, que en este caso es der. Y, perdón, si se dan cuenta, der no es den. ¿Por qué no estamos diciendo der Apfel y estamos diciendo den Apfel? Y esto es porque manzana va a estar en acusativo, porque es el objeto directo. ¿Cómo sabemos que es el objeto directo? Ese es un verbo que lanza acusativo. ¿Por qué? Porque si tú comes algo, que estaría en nominativo, algo tiene que ser comido, que va a estar en acusativo. Por eso ese siempre va a lanzar acusativo para
al momento de que en el predicado nosotros pongamos qué estamos comiendo. Hay una tablita que les voy a pasar por WhatsApp, pero no va, para que la tengan presente y se dirijan a ellas conforme vayamos avanzando las clases, si tienen duda en por qué los artículos están cambiando de forma. Sin embargo, ahorita síganme la corriente de que DEA para acusativo tiene que cambiar a DEN. Y este es para el caso acusativo. Sin embargo, para nuestra oración original sobre la que estamos platicando ahorita, de Biguetes INEN es el objeto indirecto. Ahorita voy a explicar por qué. Y el objeto indirecto lanza dativo. Dative. Que es es un caso sobre el cual vamos a realizar la declinación, que es lo que le está pasando al sí. El sí se convierte en INEN y esto ocurre porque lo estamos declinando para dativo, que es como está. Porque es un dativo de pertenencia. Entonces, cuando nosotros le preguntamos get no es estar. No es como el español cuando preguntamos ¿cómo estás? Tiene la misma función, pero no significa, no es la misma lógica. Más bien el get es la conjugación de tercera persona de get, donde get significa pasar, o puede ser movimiento. También de manera conceptual, pero no como traducción directa, significa una traslación. Entonces, ¿por qué usamos pasar para el cómo estás? Lo que ocurre es que si se fijan, el es va a ser nuestro objeto directo. El es un das, más o menos es un das. Déjenlo escribo también. Es un das. Este también lo vamos a ver después. Es una cuestión de sustantivizar los artículos. Ese es un das. Ea es un él. Y sí. Ea sí es. Y sí es un ella. Recuerdan que cuando vimos la introducción a los artículos, vimos que el DEA es para masculino, el DI es para femenino y el DAS es para neutro, ¿correcto? Sí. Entonces, con eso en mente, el DEA tal cual no significa un él, significa que estás indicando el masculino del objeto. Si quieres un él, ella, eso, te refieres al EA de él, sí de ella y es de eso. Entonces, el es aquí implica una cosa que como no sabes a qué cosa te estás refiriendo, aunque usualmente está en contexto, vamos a hablar de un eso como los acontecimientos de este día o los acontecimientos recientes, para que al combinarlo con el get, desapareció David, voy a revisar WhatsApp a ver si lo esperamos. Mientras, ¿tienen alguna duda? No. Erika, hoy has estado más callada. No, tampoco. Es que mi internet anda malo. Jeje. Está bien, está bien, está bien. No se desesperen. Sé que ahorita estoy sonando medio payaso en el sentido de que les estoy diciendo, esto apréndanselo, esto recuérdenlo, esto no lo voy a hablar ahorita, esto lo vamos a ver después, esto después, esto después, esto después, esto después. Pero así es. Lamentablemente, el alemán no tiene frases sencillas. Todas sus frases siempre están combinadas, son un revoltijo de gramática difícil, compleja, gramática
de principiante, gramática de avanzado. Entonces, tal cual, no es como el inglés donde puedes ver de una manera muy secuencial, como ves el presente, luego ves el pasado y así. El alemán siempre va a usar un poco de todo el tiempo, y es por eso que cuando estamos iniciando el alemán, puede que no vamos a estar en la capacidad de poder entender todo tan rápido. Sin embargo, esto también tiene cierto toque mágico, al menos desde mi punto de vista, porque conforme vayamos realmente avanzando con los temas, vayamos viendo más declinaciones, más casos, más situaciones, el por qué pasa esto, poco a poco se te va desglosando todo el porqué de todo lo que vimos anteriormente. Entonces, ahorita por eso vamos a estamos en la penosa situación de que muchas cosas vamos a verlas después, vamos a verlas más adelante, vamos a verlas por encima ahorita, pero es remunerante más tarde cuando podamos regresar a nuestros principios de alemán, y entonces ya sabemos por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando. Entonces, prosigo. El es un eso, indica una generalidad de todo lo que está pasando. En este caso, el eso, por contexto, se refiere a las cosas que pasaron hoy o que pasaron recientemente. Y el get es pasar. Entonces, en conjunción de get es, lo que estamos dando como idea es cómo pasa que eso está pasando, porque el es, en este caso, creo que les dije acusativo, ¿verdad? No sé si les dije acusativo, pero no, perdón, está nominativo. En este caso, ya con la oración separada, lo que tenemos, ay no, ya no quiero negro. Lo que tenemos es que el es va a funcionar como nuestro sujeto, que por lo tanto va a estar en nominativo. El inen va a estar como objeto directo, indirecto, perdón. Objeto indirecto. Déjenme borrar. Objeto indirecto, y el be va a ser la pregunta. Muy bien, entonces, ahora sí, la oración ya tiene su sustantivo que necesitábamos. El es lo que está pasando. Cuando el es como acontecimiento, los acontecimientos suceden, los acontecimientos pasan, y tienen esta característica de movimiento, al menos desde la perspectiva del alemán, porque los acontecimientos van a venir desde el presente, van a moverse en nuestro presente y van a pasar a nuestro pasado. Entonces, ese movimiento, esa traslación de tiempos entre nuestro presente y el pasado implica un movimiento, entonces por eso los acontecimientos se mueven. Por eso podemos usar es como nuestro acontecimiento y get de moverse, el acontecimiento se va a mover. Entonces, el es está en nominativo, porque es lo que se está moviendo, es quien realiza el verbo. Y inen, que somos nosotros, o usted, depende a quién le preguntas, es nuestro objeto indirecto, porque si algo se mueve, no es algo es movido. Pero si es algo se mueve, por eso está el nominativo, pero el que esa cosa se mueva, ¿cómo nos afecta, ya sea que beneficio o perjudique, a nosotros? Por eso va a estar en dativo el sí, que es el inen. Entonces, cuando decimos Beget es inen, una traducción medio literal es cómo las cosas que pasan te afectan. Pero afectar no está como verbo, sino que va a estar implícito gracias al caso de dativo. No, en alemán no tienes que explicar que algo te está pasando a ti si el dativo ya indica que tú eres el que se ve afectado por dicha acción. Y es por eso que la frase completa para preguntar cómo estás es Wie geht es Ihnen, es cómo las cosas te están perjudicando, cómo las cosas que ocurren te perjudican. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Quedó bien? Solo para reiterar, entonces es está en nominativo e inen está en dativo. En dativo. Es correcto, es correcto. Nominativo, acusativo y dativo no presentan ninguna jerarquía entre ellos. Puede haber uno sin los otros. Pueden estar los tres, pueden estar solo uno, pueden estar dos. No es como si para poder usar dativo tuviéramos que estar en acusativo ni viceversa. Por eso es que en la oración Wie geht es Ihnen, el es va a estar en nominativo y el Ihnen va a estar en dativo. Es una cosa de casos, no de jerarquías. ¿Alguna otra duda? No, todo bien. No. Perfecto.
Recuerden que esto es para un usted, es para cómo las cosas le afectan a usted. Dicho eso, podemos ir a la siguiente, que es v get es día. Sé que voy de atrás para adelante, pero así es más fácil. El v get es día es cómo estás tú, donde observamos que el do se convirtió en un día. Esto es lo mismo, porque el do, por cuestiones de que las cosas nos están afectando a nosotros, somos el objeto indirecto. Vamos a estar en dativo. Declinación. Declinación en dativo. Y básicamente esa va a ser la misma, esa es la lógica que estamos usando. Nos vamos a referir como un objeto indirecto, un sujeto y un verbo. Objeto indirecto. Sujeto. Y verbo. Y observemos, una vez más, esto será útil para recordar. Si observamos, get de gen sigue estando en segunda posición como nos lo indicaban nuestras reglas. El es día, todo esto, está en tercera posición. Y el v va a estar en primera posición. Usualmente los befragen se llaman así como en español, ya se me va a acabar el tiempo. Regresamos nada más por los últimos 10 minutos al rato que se cierra la sesión. ¿Qué estaban? Ah, sí. Tenemos las tres posiciones de la oración. Usualmente se conocen como befragen en alemán, que son preguntas W porque empiezan con W. Son un similar a las WH questions del inglés o las C preguntas del español, del cómo, cuándo. Es que en español no funciona porque ¿dónde va con D? Voy a dejarme con el ejemplo con la equivalencia en su inglés. Usualmente las befragen, que en este caso es V, yo creo que la siguiente semana vamos a ver lo de esta cosa de las preguntas con befragen, porque ahorita no va a dar tiempo y es más importante que sepan cómo están para que la siguiente clase, cuando les pregunte su cómo están, ya me puedan decir si están bien o mal. Entonces, las befragen como V de cómo, vea de quién, vo de dónde, bajum de por qué, con U. Estas son las preguntas W que usualmente solicitan información de un suceso y usualmente estas van en la primera posición porque cuando nosotros hacemos una pregunta, lo más importante, lo que más nos interesa es la respuesta, ¿no? Es importante el nominativo y el acusativo y el dativo que estamos usando porque ayuda a dar una especificidad a quién le preguntamos. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una pregunta, lo que más nos interesa es la respuesta a la pregunta, no a quién, a qué pasó y así. Nos interesa sobre el qué estamos preguntando. Por eso va en primera posición porque es de lo más importante que queremos saber. No, por eso no escribimos es get vidía, que si bien gramáticamente está mal porque la fonética queda mal, pero a la vez hace sentido porque como habíamos manejado las oraciones anteriormente, no estábamos acostumbrados a que el sujeto no lo teníamos en nuestra primera posición, porque tendía a ser lo más importante. Sin embargo, ya al momento de hacer las preguntas está mal, porque lo más importante es el cómo, y por eso es que las preguntas con W, la introducción siempre va en primera posición. Dicho eso, todo se mantiene como lo habíamos dicho de manera estándar. La primera posición es el be, la segunda posición es el verbo siempre, excepto en los casos donde no, pero qué chistoso, ¿no? El verbo que siempre va en segunda posición para las oraciones sencillas. Ya más adelante veremos unos tipos de conectores que hacen cosas raras con el verbo, pero mientras tanto todas nuestras oraciones van con el verbo en segunda posición. Y en tercera posición el complemento, que como ya habíamos visto o dicho,
puede ser tanto como el sujeto, como el objeto directo, como unos adjetivos, unos adverbios y así. Perfecto. No quedan dudas con este, ¿verdad? Es similar al primero, nada más que este va a ser informal. Todo bien. Perfecto. Va a ser importante que pongan mucha atención y grábense, grábense la oración de Figuet es día, porque es un error muy común cuando estamos iniciando de que llegamos a preguntar Figuet es du, porque tenemos muy fresco usar el du como nuestro sustantivo, sin embargo esto va a estar errado porque no está correctamente declinado. Entonces, hasta que veamos bien declinaciones, recuerden que tiene que ser con día esta oración. Y como respuesta, bueno, todavía no vemos las respuestas, pero cuando nos respondan, estoy bien, estoy mal, tal cosa, usualmente la otra persona también por cortesía nos va a preguntar que nosotros cómo estamos. Y aquí nosotros como estudiantes, si nos preguntaron nosotros primero y queremos responder, podemos llegar a cometer el error de decir, por ejemplo, decir bien, que ahorita les digo cómo responder, de bien, y tú, usualmente decimos de y, du, de y tú, porque nuestra traducción literal, al estar iniciando en el alemán, nos dice que el tú se traduce como du, y sin embargo esto va a estar mal. Incorrecto. Porque esta pregunta tiene un contexto. La pregunta completa es cómo las cosas te afectan a ti, no y tú. Y si se fijan, el español es similar. Las cosas que te afectan es a ti, no a tú. Entonces, para responder correctamente, cuando dices bien y tú, es bien, un día, porque la pregunta así lo indicaba. En este caso, como a quien le estamos preguntando está como objeto indirecto, se va a quedar como objeto indirecto en las preguntas subsecuentes que hagamos. Por eso es importante tener en mente que si nosotros queremos preguntar a la otra persona cómo está, no digamos un du, queriendo hacer una traducción literal. Es un día, porque tenemos que respetar la lógica que estábamos siguiendo con respecto a toda la conversación que teníamos de contexto. Esto es correcto. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí. Perfecto. Y ya por último, ya que tenemos la lógica de cómo funcionan estas preguntas, ya podemos ir al jefe, a la que, a pesar de que se nos presentó primero, es la más extraña y la más gramaticalmente compleja. El be, get. El be gets. Para aquellos que ya sepan inglés, recuerdan que saben que el apóstrofe indica una contracción. También puede indicar propiedad, ¿no? Pero en este caso es una contracción. Y como ya sabemos cómo funciona la oración al inicio, la frase que se veía compleja al inicio se desglosa fácilmente. El gets es la contracción de get es, y al ser una frase muy común, requiere velocidad al decirlo. Y si estás hablándote de tú, usualmente las reglas gramaticales pueden doblarse un poco con el afán de que hables más rápido y te comuniques con la persona. Entonces, al ser una frase común, impropia, requiere velocidad de dicción. Con velocidad de dicción me refiero a que cuando estamos hablando, cuando digamos, aló, Bigets, aló, se diga lo más rápido posible, porque hacer como una entrada que realmente, si bien es cortés y puede que sí nos interese la persona para saber cómo está, sabemos que cuando hablamos con una persona o cuando estamos hablando, no nos súper interesa del cómo está ese día. Entonces, es más una cortesía, un protocolo de charla, de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Por eso el alemán requiere cierta velocidad para comunicarnos, porque los alemanes tienden a ser muy directos y también tienden a ser bastante claros a cómo hablan. Esto provocó que la frase
el día que viene de tú sea evidente y se puede omitir. Ojo, es un caso súper especial. Pocas veces vamos a hacer este tipo de cosas raras donde podemos omitir datos a diestra y siniestra en las oraciones, porque al ser una oración tan común, es más fácil que se rellenen los datos y se suma tú como locutor o tú como receptor, pero ya cuando estemos más metidos en la conversación, esto no está bien hecho porque el ocultar datos no es correcto. Por eso este es un caso súper especial. Se desconectó otra vez David, vamos a seguirlo esperando. Mientras, ¿tienen dudas? No. ¿Hay como otra forma de preguntar el cómo estás o esta es la única? Hay otras que Ok. no me acuerdo, es como... esta es la más común. Híjole. Es la que todos vamos a usar, es la que yo use todo el tiempo, pero si quieres decirlo de otra forma, puedes, por ejemplo, usar este es súper informal y